Doctor, buenas noches. Hablaré sobre el caso de Oscar Wilde. A mediados de 1891, Oscar Wilde vivía el periodo más prolífero de su carrera y gozaba del respeto del círculo literario más selectos de Londres. La publicación del retrato de Dorian Gray en el Levicon's Magazine un año antes había sido un éxito, y estaban a punto de salir a la luz algunos de sus poemas y ensayos más célebres. En julio de aquel mismo año, y durante el transcurso de una velada literaria celebrada en una residencia londinense de Tye Street, su amigo Lionel Johnson le presentó a un apuesto y prometedor poeta de 22 años llamado Lord Alfred Douglas, quien unos meses antes había quedado prendado con la lectura del retrato de Dorian Gray. Conocido por sus amistades con Bossier, Douglas era el tercer hijo del marqués de Queensberry y estudiaba en el Magdalen College, antigua facultad de Wilde en Oxford. Tras un intercambio de cortesías y un buen rato de charla, Wilde invitó a Bossier a visitar su club, propuesta que éste aceptó encantado. Días después, ambos se citaron en el Albemarle Club, donde Wilde, que por aquel entonces contaba 38 años, le dedicó un ejemplar de la edición limitada de su obra más célebre. En poco tiempo, el afecto del escritor por Bossier se transformó en una obsesión. Esto llevó a Wilde a invertir grandes sumas de dinero en agasajar al joven aristócrata, aprovechando los considerables emolumentos que le generaban en esa época los derechos de autor. Mediante correspondencia, Douglas suplicó varias veces a su progenitor que no se entrometiera. Sin embargo, fue un encuentro casual del marqués con el escritor en el Café Royal, en noviembre de 1892, lo que tranquilizó a Queensberry. 2 días más tarde, el padre de Bossier escribiera a su hijo para manifestarle hasta qué punto Wilde le había parecido inteligente y encantador. Pero el hechizo no duraría mucho. Los rumores que corrían acerca de la vida privada del escritor volvieron a poner a la defensiva al que Wilde llamaba en la intimidad el Marqués Escarlata y Chillón. Queensberry, preocupado por su imagen, publicaba suficientemente dañada tras las sospechas de que otro de sus hijos mantenía una relación homosexual con el ministro de Asuntos Exteriores de la época. Lord Rosebery amenazó a Bossier con dejarle sin asignación si su amistad con Wilde no cesaba de inmediato. Ante la negativa del joven, el marqués decidió seguirles por diversos hoteles y restaurantes que sabía que frecuentaban, advirtiéndoles de que montaría un escándalo si los encontraba juntos. La escalada de tensión seguiría creciendo hasta que pocos meses después de aquel incidente, el marqués planeó boicotear el estreno de La importancia de llamarse Ernesto, que iba a tener un lugar en el James Teatro, ridiculizando al autor en público. Wilde, a quien un amigo puso sobre aviso, alertó a la policía y consiguió evitar lo que hubiera sido un sonado escándalo. Tanta guerra subterránea no podía acabar bien. De hecho, estaban a punto de desencadenarse los acontecimientos que finalmente iban a llevar a juicio a uno de los célebres escritores británicos de todos los tiempos. El 18 de febrero de 1895, pocos días después del intento fallido del boicot por parte de Queensberry, el marqués dejaba en el Albemarle Club una nota dirigida al novelista que tan solo decía: para Oscar Wilde, ostentoso sodomita. El autor no leyó la nota hasta 10 días después, pero cuando lo hizo, su reacción fue tan drástica como dramática para sus intereses. Ofendido, volvió a doblar el papel y se fue a ver al abogado Charles Humphreys para pedirle que les ayudara a demandar a Queensberry. Humphreys les preguntó si existía algún asomo de verdad en la alegación de sodomía, a lo que Wilde replicó que no, pero que carecía del dinero necesario para financiar enormes gastos de un proceso. Bossier, presente en dicho encuentro, se presentó a pagar esos gastos, aduciendo que ya había soportado durante demasiado tiempo los desaires de su padre.
Acto seguido, White y su abogado se dirigieron al tribunal de primera instancia de Great Marlborough Street para solicitar una orden de detención. A la mañana siguiente, Queensberry era arrestado. El día de la vista, el juzgado de Old Bailey, el más importante de Londres, estaba a rebosar de un público exclusivamente masculino. Entre ellos había unos 30 periodistas. White, elegantemente vestido con un largo sobre todo de Chesterfield azul oscuro, con adornos de terciopelo y una flor blanca en el ojal, aparecía en un carruaje tirado por 2 caballos acompañado de un cochero y un lacayo. El espectáculo estaba servido y White decidió ser su principal actor. Desde el principio sus respuestas sonaron a ocurrencias graciosas, pero el juez no tardó en cortarle las alas. Humphreys intentó presentar algunas de las cartas que Queensberry había escrito a otros miembros de su familia como prueba de su tendencia difamatoria. Por su parte, el abogado de la defensa quiso interrogar a White sobre su relación con Lord Alfred Douglas para mostrar a los presentes las razones que había llevado a Queensberry a inscribir aquella nota ofensiva. La vista terminaría con el magistrado dictando auto de procesamiento contra Queensberry, pero el combate no había hecho más que empezar. Todo estaba por decidir. Tras aquel primer asalto, los abogados del marqués se pusieron manos a la obra y contrataron a un detective para peinar los bajos fondos londinenses, en busca de alguna prueba que justificara la acusación vertida sobre White. Mientras tanto, y Bossier, confiados, decidieron concederse una semana de asueto y champán en Montecarlo. Algunos años más tarde, en su obra De Profundis, White reconocería: «Debería haberme quedado en Londres, aceptando los consejos más prudentes y considerando con calma la espantosa trampa que le había dejado atrapar». A su regreso, numerosos amigos, entre los que se encontraba George Bernard Shaw y su futuro biógrafo Frank Harris, le rogaron en el transcurso de una comida que olvidara el asunto. También aconsejaron al autor que huyera del país y que continuara con su carrera literaria lejos de Londres. Bossier, presente en el restaurante, los acusó espantado. «El que le digáis que huya demuestra que no sois amigos de Oscar». White le dio la razón diciendo: «No demostréis ser más amigos», y se marchó, ofendido. Sin embargo, 2 días antes de iniciar el juicio, White empezó a temerse lo peor cuando leyó el alegato de justificación de Queensberry. En él se le acusaba de inmoral y de tener tendencias sodomitas, por el contenido de sus obras publicadas, sobre todo el retrato de Dorian Gray. Además, le representaban contra él 14 cargos de ultraje contra la moral pública, que si se demostraban conllevarían su arresto inmediato, además de la absolución del marqués. La mañana del miércoles 3 de abril de 1895, White apareció en la puerta de los juzgados con rostro serio y sin muestras de frivolidad exhibida durante su actuación en el tribunal de primera instancia. Esta vez vestía levita, cuello de un smoking y una corbata negra sujeta con un alfiler de diamante y zafiro, ni adornos de terciopelo ni flores en el ojal. Durante el primer día de juicio ya llamaba la atención la dureza con que el abogado de Queensberry, Edward Carson, interrogó a White. El momento de más tensión llegó cuando Carson le preguntó sin rodeos: ¿alguna vez ha experimentado un sentimiento de adoración desmedida por una persona hermosa, de sexo masculino, muchos años más joven que usted? White contestó: «Nunca he sentido adoración por nadie que no fuera yo». La estrategia de la defensa ya no ofrecía dudas, pero White pareció inmutarse y terminó la jornada lleno de confianza. A la mañana siguiente, las preguntas de Carson apuntaban directamente a la vida privada del artista. Las pesquisas del detective habían sacado a la luz terribles revelaciones y Carson disparaba sin miedo a equivocarse.
Finalmente, el viernes 5, y siguiendo el sabio consejo de su letrado, White interrumpía el convincente discurso inicial de Edward Carson para retractarse de la acusación, pero ya era demasiado tarde. El jurado se reunió durante unos minutos antes de declarar que el contenido de la nota escrita por Queensberry era cierto, que se había publicado por el bien público y que en consecuencia el acusado era inocente. En la sala estallaron sonoros aplausos y vítores que ni el juez ni los funcionarios intentaron aplacar. La cobertura que la prensa le dio al juicio varió enormemente, aunque todos los diarios ofrecieron extensos relatos de las sesiones del juicio. El que más cargó las tintas sobre White fue sin duda Daily Telegraph, que le condenó duramente antes incluso de ser juzgado. El caso llegó hasta las páginas de los diarios neoyorquinos, y en París algunas editoriales expresaron su disconformidad ante lo que consideraban un ejercicio de hipocresía típicamente inglesa. Sentirse ofendidos y, no obstante, informar de los más escabrosos detalles del caso. Nada más acabar el juicio con la comidilla del escándalo en cada rincón de la ciudad. El absuelto marqués de Queensberry dio órdenes de enviar las declaraciones de los testigos, que su abogado prácticamente no había tenido que utilizar, al director de acusaciones públicas del Tesoro. Una hora después de recibirlas, el fiscal decidió actuar de inmediato ante la gravedad de la información y ordenó arrestar a White. Constance, esposa de White, envió a sus dos hijos a su casa de su hermano en Suiza. Nunca más volverían a ver a su padre. Mientras tanto, el síndico de quiebras, tras realizar una investigación, destapaba las enormes deudas contraídas por el escritor, sobre todo entre los años 1892 y 1895. A raíz de dicha investigación, White fue declarado en bancarrota. El contenido de su casa y en Tye Street fue puesto a la venta en una subasta pública. El primer juicio contra Oscar Wilde tuvo lugar 3 semanas después de que fracasara su demanda por calumnia. Los abogados de la acusación utilizaron ampliamente las pruebas recogidas contra el artista y el desfile de testigos ante el tribunal constituyó todo un escándalo. Se trataba simplemente de prostitutos y chantajistas, así como de personal que trabajaba en los hoteles de Wilde que había utilizado. El segundo juicio fue dirigido por Frank Lockwood, subfiscal de la corona. A pesar de que se pareció mucho al primer juicio, este se centró en los principales testigos, descartando a los menos convincentes. Lockwood tuvo un último turno de palabra y utilizó su alegato final para descubrir lo que Wilde vería como una horripilante denuncia. Tras 3 horas de deliberación, el jurado declaró a Oscar Fingal O'Flair Wills Wilde culpable de todos los cargos, excepto de los relacionados con uno de los testigos, Edward Shelley, por falta de pruebas. El juicio dictó una condena de 2 años de trabajos forzados por ultraje a la moral pública. Con aquel castigo ejemplar, el gobierno británico demostraba que, aparte de ladrar, también sabía morder, enviando a White a la cárcel. La Inglaterra de entonces, librada a su pueblo de un ejemplar de lo peor clase de rebeldes, los que ponían en entredicho los valores sobre los que tan firmemente se asentaba en la moral victoriana. Los libros del autor dejaron de venderse, y aunque sus 2 obras teatrales siguieron representándose unas cuantas semanas más en el West End, su nombre fue eliminado de los programas y tachado de los carteles, a raíz de su condena. La actitud hacia los homosexuales se tornó menos tolerante, y el público empezó a asociar el arte con el erotismo homosexual. Tras 2 años en prisión, el 19 de mayo de 1897, Wilde fue puesto en libertad. Muchas gracias, eso sería todo por mi parte.